Muy buenos días, soy Dylan José Lucomi Martínez y vengo a abrir lo que es la exposición de álgebra lineal sobre la actividad de construcción aplicada, presentada a la docente Adriana Benítez. Mis compañeros María Angélica Martelo y Eliseo Marín. El resumen de los contenidos que vamos a ver son la introducción, objetivos, mapa conceptual, infografía, ejercicios aplicable, conclusiones y referencias bibliográficas. Bueno, comenzamos con lo que es la introducción. En- bueno, ¿Qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal es una rama de las matemáticas muy importantes debido a que se estudia vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales, así como transformaciones lineales entre los espacios vectoriales, que es un tema demasiado importante. También es fundamental en disciplinas como la física, la ingeniería, la informática, que nos da herramientas para modelar y resolver problemas complejos en diversas áreas que podemos utilizar en el día a día o en distintas áreas más avanzadas o más complejas. Bueno, los objetivos. El objetivo general es analizar y aplicar los temas fundamentales de álgebra lineal a través de investigaciones, representaciones gráficas y la determinación de su importancia y utilidad en la vida real. Los objetivos específicos. En estos hallamos tres objetivos específicos a reconocer en la presentación, que es buscar e informar los conceptos claves de álgebra lineal presentándolos en un esquema conceptual el cual permita relacionar y fundamentar los temas vistos en el semestre. El segundo es realizar una infografía sobre un tema en específico mostrando la utilidad de este en la vida real. Este tema era el que más nos llamara la atención, que, o sea, de forma que dijéramos que era el que se utilizaba como más. El tercer objetivo específico es realizar un ejercicio del tema presentado en la infografía, evidenciando su aplicación en la vida real y el paso a paso del ejercicio. Bueno, el mapa conceptual. Eh, para ello va a seguir mi compañera Angie explicando el mapa conceptual. A continuación, vamos a hablar de las matrices. Las matrices son estructuras matemáticas que organizan números, símbolos o expresiones en filas y columnas, siendo las filas las horizontales, las columnas las verticales. Estas son fundamentales en álgebra lineal y se utilizan para presentar y resolver ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones lineales que vimos anteriormente, transformaciones geométricas y muchas aplicaciones en física, economía, informática y otras áreas. Las matrices pueden ser sumadas, multiplicadas, transpuestas, invertidas, restadas, y cada operación tiene propiedades específicas que facilitan su estudio y aplicación en diversos campos científicos y tecnológicos. Para la suma y resta de matrices, es necesario tener en cuenta que solo se pueden realizar si tienen el mismo tamaño, ambas matrices. La resultante tendrá el mismo número de filas y columnas que las originales, y su elemento correspondiente se obtiene sumando los elementos o restando los elementos de las matrices en la misma posición. Por ejemplo, nuestra matriz A tenemos que en la primera fila es 1, 2, 3 y en la segunda es 4, 5, 6. En la matriz B tenemos que la primera fila es 7, 8, 9 y la segunda es 10, 11, 12. Al sumarlas, cogemos el primer elemento y se suma con el primer elemento de la matriz B. Así se hace con cada uno de los elementos. Por lo tanto, tenemos 1 más 7, 2 más 8, 3 más 9, 4 más 10, 5 más 11 y 6 más 12. El resultado nos va a formar la matriz resultante, que tiene en la primera fila los valores de 8, 10, 12 y en la segunda
14, 16, 18. Muy bien, ahora, la combinación lineal de vectores y matrices es una expresión de la forma C1A más C2B más Cn, donde el C1, C2, Cn, es decir, todos los que hayan, son escalares. A, B y N son matrices del mismo tamaño. La combinación lineal de matrices sigue las mismas reglas de la suma o resta de matrices. La diferencia es que cada una se multiplica por un escalar antes de ser sumada. Por ejemplo, si tenemos una matriz A y un escalar K, la combinación lineal puede ser K por A, que significa multiplicar cada elemento de la matriz A por el escalar K. Multiplicación por escalar. Como decíamos, la multiplicación por un escalar consiste en multiplicar cada elemento de una matriz por el número real del escalar. En este ejemplo tenemos que nuestra matriz A tiene en la primera fila 1, 2, en la segunda 3, 4 y nuestro escalar K es 2. Por lo tanto, se multiplica 2 por toda la matriz, por todos los elementos de la matriz. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Este nos va a dar una matriz resultante que es 2, 4 en la primera fila, 6, 8 en la segunda. Las matrices transpuestas. La transpuesta de una matriz se denota como A elevado a la T. Esta matriz se obtiene al intercambiar las filas y las columnas de la matriz, es decir, el elemento de la fila I y la columna J de A se convierte en el elemento de la fila J y la columna I de la matriz transpuesta. Por ejemplo, vamos a verlo mejor. Si nuestra matriz A es en la primera fila 1, 2 y en la segunda 3, 4, la matriz transpuesta va a ser en la primera fila 1, 3 y en la segunda 2, 4. Es decir, que se gira o se invierte la columna y pasa a ser una fila. Ahora vamos a ver los determinantes. El determinante de una matriz cuadrada es un valor numérico que se puede calcular a partir de sus elementos. Este valor es importante ya que nos proporciona más información sobre las propiedades de la matriz como su invertibilidad. Si la determinante es 0, quiere decir que la matriz no se puede invertir, pero si es distinta de 0, nos muestra que sí es invertible. Esta determinante se denota como det, entre paréntesis, A el valor de la matriz y la matriz. Tenemos 4 propiedades para las determinantes. La determinante de la matriz identidad, la cual es su orden n es 1. La propiedad 2 es el intercambio de filas o columnas. Si dos filas o dos columnas de una matriz se intercambian, la determinante va a tener un signo inverso. Propiedad 3. La multiplicación por un escalar. Si una fila o columna de una matriz se multiplica por un escalar, el determinante de la matriz se va a multiplicar por escalar, es decir, que es el K, si nuestro escalar es K, va a ser K veces la determinante. Propiedad 4. Suma de filas o columnas. Si una fila o columna de una matriz es una combinación lineal de otras, la determinante va a ser 0, mostrándonos que no se puede invertir. El desarrollo por cofactores es una de las técnicas para calcular el determinante de una matriz de orden mayor a 2 por 2, a partir de sus menores, es decir, las determinantes de menor orden. En nuestra matriz del ejemplo tenemos que es 3 por 3, donde la primera fila es 1, 2, 3, la segunda 0, 4, 5 y la tercera 1, 0, 6. Para calcularlo por cofactores tenemos que
es 1 por la determinante 4, 5, 0, 6. Ese 1 corresponde al primer elemento de la primera fila, menos el segundo elemento de la segunda fila y la determinante 0, 5, 1, 6, que salen de la fila de los valores de la fila 2 y la fila 3, sin los números de la columna 2, más el tercer elemento de la primera fila y por la determinante 0, 4, 1, 0. Al calcularlo tenemos que la determinante 4, 5, 0, 6, por la cual se multiplica por 1, más adelante va a ser de 24, al multiplicar 4 por 6 menos 5 por 0. La segunda determinante multiplicamos 0 por 6 menos 5 por 1, nos da el resultado de menos 5. La siguiente determinante, la tercera, multiplicamos 0 por 0 menos 4 por 1, lo cual nos da menos 4. Ahora pues reemplazamos esos valores en nuestra ecuación de determinante, de forma que la determinante A va a ser 1 por 24 menos 2 por menos 5 más 3 por menos 4, lo cual nos da un resultado de 22. La regla de Cramer, como vimos en el sistema de ecuaciones lineales, es uno de los métodos que se utiliza para hallar determinantes. Este es un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B, donde A es una matriz n por n, X es el vector columna de incógnitas y B es un vector columna de términos constantes. Las soluciones para cada incógnita X sub i se obtiene como sigue. X sub i es igual a la determinante A sub i sobre la determinante A. Nuestra segunda parte del mapa conceptual es el tema de los vectores. Un vector es una cantidad numérica que representa una longitud, además cuenta con una dirección. Varios ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración. Cada vector contiene varios elementos. El primero es el origen o punto de aplicación, como se puede ver en la imagen de plano cartesiano. El segundo es su magnitud, también conocida como módulo, intensidad o norma. El tercero es el sentido y el cuarto es la dirección. La forma de escribir o denotar un vector es representándolo con letras mayúsculas y una flecha o línea sobre esta, de la siguiente manera, como se puede ver en esta imagen. Existen varios tipos de vectores. El primero, un vector fijo, es aquel que tiene un punto de inicio específico en el espacio, es decir, por ejemplo, un vector que está representando la fuerza aplicada a un objeto en un punto determinado. El segundo es un vector libre, es decir, que un vector libre no va a tener un punto de origen fijo, sino que solo se toma en cuenta. Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Martela, como mi compañero Dylan ya mencionó, y el día de hoy les voy a explicar el mapa conceptual. Debido a la gran cantidad de temas, tuvimos que dividirlo en dos. En este hablaremos de los sistemas lineales, las matrices y determinantes. Primero, los sistemas lineales. Estos son aquellos que cumplen con los principios de superposición y homogeneidad, es decir, que son la respuesta a una combinación de entradas cuya suma de respuestas individuales escaladas según corresponda. Hay tres tipos de sistemas. El compatible determinado, el cual tiene solo una solución. Esto ocurre cuando a la hora de graficar representan rectas, planos o hiperplanos que se intersectan en un único punto. El segundo sistema es el compatible indeterminado, el cual tiene infinitas soluciones. Esto sucede cuando las ecuaciones son dependientes entre sí, es decir, que cuando se grafican van a representar el mismo conjunto de puntos como rectas coincidentes o planos que se superponen parcialmente. Finalmente tenemos el sistema incompatible, que es el cual no tiene solución. Esto ocurre cuando las ecuaciones se representan como rectas o planos paralelos que no se intersectan en el gráfico.
Es importante resaltar que un sistema de ecuación lineal puede tener varias ecuaciones con varias incógnitas. No obstante, el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 es un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, que al resolverlo se tendrá como resultado un punto de corte de las rectas, es decir, una única solución, el cual se representa en el sistema. Hay varias formas o métodos de resolver un sistema de este tipo. El primero es el método de sustitución. El método de sustitución es la técnica que consiste en despejar una variable en una ecuación para sustituirla en todas las demás. Este proceso se repite hasta obtener las soluciones de todas las variables. Por ejemplo, tenemos dos ecuaciones. La primera, x más y igual a 5, la segunda, 2x menos y igual a 4. Vamos a despejar x de la ecuación 1 de forma que nos queda x igual a 5 menos y. Y este se sustituye en la ecuación 2. Por lo tanto, 2 multiplica 5 menos y, luego está menos y igual a 4. A la hora de resolverlo y despejar, tenemos que el y es igual a 2. Este valor lo vamos a sustituir ahora en la primera ecuación que despejamos, de forma que se sustituyen x igual a 5 menos y. Al resolverlo nos va a quedar que x es igual a 3, por lo que la solución nos da que x es igual a 3, y es igual a 2. Al comprobarlo, es decir, al reemplazar estos valores en las dos ecuaciones originales, nos damos cuenta que cumple con su función y es correcto, porque 3 más 2 es igual a 5, 2 por 3 menos 2 es igual a 4. El siguiente método es el de igualación. Esta es una técnica que resuelve los sistemas de ecuación lineal, en el cual consiste que se despeja la misma variable en las ecuaciones y luego se igualan las expresiones. De esta forma se puede reducir el sistema a una sola ecuación con una sola incógnita. Nuestro sistema tiene dos ecuaciones en este caso, 2x más y igual a 8 y la segunda x menos y igual a 1. Al despejar la misma variable y en ambas ecuaciones, nos queda que y es igual a 8 menos 2x en la primera y en la segunda y es igual a x menos 1. Se igualan las dos expresiones de forma que 8 menos 2x es igual a x menos 1 y se resuelven en x. Por lo que 8 más 1 pues nos da 9 y al otro lado del igual tenemos que x más 2x es igual a 3x. Al despejar el 3 de x, que pasa al otro lado al dividir, nos da que x va a ser igual a 3. Este valor se sustituye en una de las expresiones despejadas, en este caso escogimos y igual a 8 menos 2x, de forma que nos dio que y va a ser igual a 2. Luego se comprueba en las ecuaciones originales, se reemplazando sus valores. En la primera nos queda que 2 por 3 más 2 es igual a 6 más 2 para finalmente obtener el resultado de 8. En la segunda tenemos que 3 menos 2 es igual a 1. Al cumplirse las igualdades tenemos que la solución es válida de forma que x es igual a 3 y y es igual a 2 en este sistema de ecuaciones. Nuestro tercer método es el de reducción, mejor conocido como el método de eliminación. En este sistema se intenta eliminar una de las variables reduciéndolo a una sola ecuación con una sola incógnita. Este método es particularmente útil cuando las ecuaciones están de la forma estándar. Aquí tenemos dos ecuaciones, 3x más 2y igual a 12 y 2x menos 2y igual a 4. Se organizan las ecuaciones para que los coeficientes de y sean iguales. De esa forma, a la hora de sumarlos, pues nos va a ser más fácil. Dado que los coeficientes de y ya son opuestos y se pueden sumar de forma correcta para eliminar la y, no es necesario multiplicar cualquiera de las ecuaciones. Al sumar las ecuaciones, tenemos que 3x más 2y
más 2x menos 2y es igual a 12 más 4. Se eliminan las y's por la suma y nos queda 5x es igual a 16. Luego se despeja la x de forma que x es igual a 16 quintos. Este valor lo vamos a sustituir en la ecuación 2 para encontrar el valor de y. Por lo que 2x menos 2y igual a 4 se convierte en 2 por 16 quintos menos 2y igual a 4, lo cual nos queda en 32 quintos menos 2y igual a 4. Para eliminar el denominador de 5, en este caso multiplicamos ambos lados de la ecuación por 5 y resolvemos, de forma que y, luego de simplificar, nos va a dar que es 6 quintos. El siguiente método por el cual se puede resolver un sistema de ecuaciones es por determinantes. Este método también se conoce como la regla de Cramer, la cual es una técnica que se usa y utiliza exclusivamente para los sistemas cuadrados, es decir, que es un mismo número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas, y consiste en calcular determinantes para encontrar los valores de las variables, crear un tipo de matriz. En nuestro ejemplo tenemos la primera ecuación, que es 2x más 3y igual a 8 y x menos y igual a 1. Formamos la determinante principal. Al coger los coeficientes de las incógnitas y convertirlas en un tipo de matriz, nos queda que tenemos en la primera fila 2, 3 y en la segunda 1, menos 1. Multiplicamos 2 por menos 1 y se resta a la multiplicación de 1 por 3, de forma que en su resultado de esta determinante principal es menos 5. Ahora tenemos que calcular el delta de x y el delta de y. Para esto se reemplaza la columna de x con los términos independientes, de forma que nos queda la primera fila 8, 3 y la segunda 1, menos 1. Volvemos a multiplicar y restando las multiplicaciones y nos queda que el delta de x es menos 11. Hacemos el mismo proceso en el delta de y obtenemos un valor de menos 6. Ahora, para encontrar el valor final, x es igual al delta de x sobre el delta, es decir, la determinante principal, de forma que es menos 11 sobre menos 5 y se cancelan los negativos y tenemos 11 sobre 5, 11 quintos. En y es el mismo proceso, es el delta de y sobre el valor de la determinante principal, de forma que nos queda 6 quintos. Por último, el último método es el método gráfico. Este consiste en representar las ecuaciones del sistema como rectas en un plano cartesiano y encontrar su punto de intersección. Este punto de intersección va a ser nuestra respuesta a los valores de las incógnitas. En nuestro ejemplo, tenemos las ecuaciones básicas: x más y igual a 4, x menos y igual a 2. Las escribimos en la forma de una recta, y igual a mx más b, por lo que en la primera nos queda y igual a 4 menos x y en la segunda y igual a x menos 2. Se grafican y escogemos puntos para graficar. Para y igual a 4 menos x, escogemos que 0 en x, y en 4 y el segundo punto y 0, x 4. Para la segunda, y igual a x menos 2, si escogemos que x es 0 y y menos 2 en el primer punto, y y es igual a 0 y x es 2. Al graficar las rectas, se observa que se cruzan ambas ecuaciones en el punto 3, 1, por lo que nuestra solución es x es igual a 3, y es igual a 1. Se sustituyen en las ecuaciones originales. En la primera tenemos que 3 más 1 nos va a dar el resultado de 4 y en la segunda tenemos que 3 menos 1 es el resultado de 2, por lo que es correcta este método.
su dirección y magnitud. Por ejemplo, los vectores que se desplazan en un plano. Un vector unitario son aquellos cuya magnitud es exactamente 1. Estos vectores a menudo son usados para representar las direcciones puras. Los vectores opuestos tienen la misma magnitud que el otro, pero son aquellos con una dirección inversa. Los vectores paralelos son dos o más vectores que tienen la misma dirección o que son opuestos, como se puede evidenciar de esta manera, aunque su magnitud puede ser diferente. Ahora vamos a ver la aplicación de vectores. Los vectores también pueden multiplicarse, sumarse, restarse. Para restar o sumar los vectores se hace sumando o restando los componentes iguales. Es decir, por ejemplo, tenemos un vector u cuyos componentes es ux, uy y ax, ay. Para sumar o restar los vectores se suma o se resta ux con ax y uy con ay. El producto punto. El producto punto es la multiplicación de un vector por un escalar. Al hacer esto, su magnitud va a cambiar. Es importante tener en cuenta que si el escalar es menor a 0, va a invertirse su dirección. Por ejemplo, tenemos el vector v de puntos 3 y menos 2 y el escalar con un valor de 2. Al multiplicarlo, el 2 multiplicará al 3 y al menos 2, obteniendo el vector resultante con los componentes 6, menos 4. Si k fuera, por ejemplo, menos 1, al multiplicarlos se invertiría su dirección, de forma que tendríamos el vector resultante como menos 3 y 2. Las siguientes tres propiedades son las más importantes del producto punto. Su multiplicación es conmutativa. Segundo, si la multiplicación entre vectores es igual a 0, entonces eso significa que los vectores son ortogonales. Por último, tenemos que al multiplicar un vector por sí mismo es igual a decir que el vector está elevado por el número de veces que se multiplica. Por ejemplo, si multiplicamos u por u es lo mismo que decir que u es elevado a la 2. Ahora, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos los vectores u, que es 1,2, y el vector v, que es 3,4. Al multiplicar u por v, tenemos que 1 por 3 se suma con 2 por 4. El resultado final es el vector resultante con un valor de 11. Proyecciones escalares y vectoriales. Es posible proyectar un escalar o otro vector sobre un vector. Por ejemplo, en la proyección escalar tenemos que en la cola del vector o su punto de origen se le coloca el escalar, la magnitud escalar. De esta forma tenemos un triángulo rectángulo para poder calcular el ángulo gráficamente. Este gráfico de aquí es una proyección vectorial. Igual que con el escalar, en el punto de origen se colocan las dos colas de los vectores o los dos puntos de origen y al graficarlos vamos a obtener el ángulo. Un ángulo entre dos vectores. El ángulo entre los dos vectores se calcula multiplicando el valor de los dos vectores sobre sus magnitudes, es decir, el coseno de un ángulo siendo los vectores u y v, su coseno va a ser u por v sobre la magnitud de u por la magnitud de v.
Aquí podemos ver cómo se forma el ángulo de los dedos vectores gráficamente. Desigualdad triangular. Para cualquier par de vectores, en este caso u y v, tenemos que la magnitud de u más v va a ser menor o igual a la magnitud de u más la magnitud de v. Para esto sumamos los vectores. El vector u 2,0 y el vector v 1,1, cuyo resultado es un vector resultante 3,1. La magnitud de u es 2 y la magnitud de v es la raíz de 2. Usando la ley de Pitágoras, podemos hallar la magnitud de u más v, lo cual es una raíz de 10. Lo verificamos sustituyendo los valores. Al sustituirlos, tenemos que la raíz de 10 es menor o igual que 2 más la raíz de 2, siendo que la desigualdad se cumple. Vectores unitarios. Un vector unitario es aquel, como dijimos anteriormente, que tiene una magnitud de 1. Para convertir cualquier vector en un vector unitario, se divide el vector sobre su magnitud. Por ejemplo, teniendo el vector v, que es 3,4, con una magnitud de 5, lo vamos a convertir en un vector unitario colocando el componente 3 sobre su magnitud, que es 5, y el componente 4 sobre su magnitud, que es 5. De esa forma, 3 quintos, 4 quintos nos va a dar un vector unitario. Bueno, rectas y planos. Bueno, las ecuaciones de rectas y planos. El primero tenemos rectas en el espacio, tiene la forma paramétrica, la cual es r de t igual a r0 más t vector v. Es decir, t pertenece a todos los reales. Y en la segunda, que es la forma continua simétrica, la fórmula es x menos x sub 0 dividido en a igual a y menos y sub 0 dividido en b igual z menos z sub 0 dividido en c. Es decir, que todos estos se relacionarían. Aquí podríamos darnos un ejemplo gráfico de cómo se vería representado estas rectas en el espacio, o sea, estos vectores tridimensionales. Acá podemos ver que tenemos el eje X, Y y Z y tenemos nuestros vectores correspondientes llevados B y C y D, que no lo tenemos ahí, pero si quisiéramos podríamos dibujar, trazar el cubo tomando el punto de origen 0,00. Ahora, planos en el espacio. Estos se representan de forma general a x más by más c z más d igual a 0. ABC es un vector normal al plano. D es el término independiente. Entonces, como lo estaba diciendo acá, tenemos nuestro vector que tomará los puntos y sabemos D es el término independiente y tenemos A, B y C, como se muestra gráficamente. Bueno, espacios vectoriales. El espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos, llamados vectores. Se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar número real, sujetas a los 10 axiomas que se dan a continuación. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores u, v y w en V y todos los escalares alfa y beta reales. Los espacios tienen unas propiedades, las cuales son menos
0u es igual a 0v, menos alfa de uv es igual a 0v, menos alfa u es igual a menos alfa de u por alfa. Alfa de u es igual a 0v, que nos da a es igual a 0v por u igual a 0v. Esas son las propiedades para que se cumplan los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales tienen tres: subespacio, bases y dimensiones. Los subespacios. Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V, W es un subespacio de V si W en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, suma vectores y producto por un escalar definidas en V. Condiciones para que sea un subconjunto de un espacio vectorial es: W es subconjunto de V si solo si se cumplen las siguientes condiciones. A. 0v está en W. Si U y V están en W, entonces U más V por U más V está en W. C. Si U está en W y K es un escalar, K por U está en V. Es decir, que esas son las condiciones que se necesitan para que W sea un subespacio. Bases. Una base de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores B igual B1, B2, B3, así sucesivamente, pertenecen a V, que cumplen las siguientes dos propiedades. Linealmente independientes, los vectores de B no pueden expresarse como combinacionales lineales unos de otros, es decir, la única combinación lineal que da como resultado el vector 0 es la combinación trivial: A1 por B1 más A2 por B2, así sucesivamente, A3 por B3 más así. Eso es igual a 0. A1 es igual a 2, igual a A3, igual a A3, a 4, así sucesivamente, igual a n, o sea, elevado a n, igual a 0. Generadores de V, que es la siguiente propiedad. Todos los vectores en V pueden escribirse como una combinación lineal de los vectores de B. Es decir, para cualquier B menor pertenezca a V, existen escalares A1, A2, A3, A4, AN. Dimensión. La dimensión de un espacio vectorial V denota como din V. Es el número de vectores en cualquier base de V. Es un número entero que indica cuántos vectores lineales independientes se necesitan para generar este espacio. Las propiedades que se necesitan para que suceda lo de la dimensión es: si V tiene dimensión n, cualquier conjunto de más n vectores en V es linealmente dependiente. Si V tiene dimensión n, cualquier conjunto de exactamente n vectores que sea linealmente independiente es una base de V. Esas son las propiedades. Bueno, aquí tenemos que estos dos se relacionan entre base y dimensión en un espacio vectorial V de dimensión n. O sea, todo conjunto de más de n vectores es linealmente dependiente y todo conjunto de menos de n vectores no puede generar V. Ejemplo, base y dimensión. R al cubo, en tridimensionales. Una base común es B igual a la matriz 1, 0, 0, 0,100 y 0,01. Los vectores son linealmente independientes. Cualquier vector x, y o z pertenece a la tridimensional, que se puede escribir como x, y, z es igual a x 1,00 más y 0,1,0 más z 0,01. La dimensión de tridimensionales es din tridimensional igual a 3. Pasaremos al siguiente
al siguiente tema. Lineal. Lineal, estos tienen dos términos, dependencia e independencia. ¿Qué es dependencia? Dependencia existe al menos cuando una combinación lineal no trivial de los vectores resulta en el vector cero. Esto da a que existen escalares A1, A2, A3, A4, a infinitos y no todos son iguales a cero, tales que A1, B1 más A2, B2 más así sucesivamente es igual a cero. Interpretación. Al menos uno de los vectores del conjunto puede expresarse como una combinación lineal de los demás. La dependencia implica que algunos vectores no aportan información nueva al espacio generado por el conjunto. Esa es la interpretación de los dependientes, de la dependencia. Ahora, los independientes. Los independientes son un conjunto de vectores S, B1, B2, B3, que pertenecen a V. Es linealmente independiente si la combinación lineal de los vectores que resulta en el vector 0 es la combinación trivial, es decir, A1, B1 más A2, B2 más B3, B4, B3, B3, eh, así sucesivamente es igual a 0. O sea, y sería A1 es igual a A2, A3, o sea, todos valdrían lo mismo, igual a 0. La interpretación de estos independientes. Ningún vector del conjunto puede ser escrito como una combinación lineal de los demás. La segunda interpretación es que todos los vectores del conjunto son esencialmente diferentes y aportan información nueva al espacio generado. Seguiremos al siguiente tema. Siguiente tema son las transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? Es una función entre dos espacios vectoriales que preserva la estructura lineal de esos espacios. Esto da una transformación lineal manteniendo suma de vectores y multiplicación por escalar. Propiedades de esta transformación. La transformación lineal precederá el vector 0. Si t es una transformación lineal, entonces t es 0v igual a 0w. La composición de transformaciones lineales, si t1 es, si t1 v el siguiente w y t2 w u por t. Son transformaciones lineales, entonces la composición t2 por t1 es igual a b. Teoremas. En este veremos el núcleo, el rango, la imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes. Entonces comenzaremos con la imagen. Si t, tv va a w es una transformación lineal y b1, b2, b3 son vectores de v, entonces t alfa de 1, b1 más a2, b2 más b, a3, b3, así sucesivamente. Para todo a1, a2, a3, a4 sirve la imagen. Sea tv una transformación lineal de w, entonces el núcleo de t detonado T es el número de conjunto de todos los vectores de v. Se transforman en el vector 0. Para eso necesitamos que t es igual a v pertenece a v mayor t de v igual a 0. El rango. El rango de t, denotada imt, es el conjunto de todos los vectores en w, que son imagen de algún vector en v. Imt es igual a tv, vector pertenece, o sea, v pertenece a v mayor. Teorema del rango del rango núcleo, o sea, los dos unidos. Para esto tenemos que la fórmula es dm por ker t más dim por imt igual a dim v.
Bueno, pasaremos al siguiente tema. Bueno, el siguiente tema son diagonalización. ¿Qué es la diagonalización? Es un concepto clave en álgebra, el cual se refiere a expresar una matriz cuadrada como el producto de tres matrices: una matriz invertible, una matriz diagonal y la inversa de la matriz invertible. Es decir, una matriz A se puede diagonalizar si existe una matriz invertible P tal que A es igual a P por D por P menos 1. A es la matriz original y D es una matriz diagonal. P es una matriz invertible cuyos columnas son los vectores propios de A. Bueno, vamos a ver primero los valores propios y vectores propios. Si una matriz A es diagonalizada, los vectores propios de A son los elementos de la matriz diagonal de D. Los vectores propios corresponden a esos valores propios que forman las columnas de la matriz P. Para que esto suceda se necesitan una serie de condiciones, las cuales son: la condición para diagonalizar. Para una matriz A sea diagonalizable, debe tener n vectores propios linealmente independientes, donde n es el orden de la matriz. Si no tiene tantos vectores propios, no será diagonalizable. Y esos son los temas vistos en álgebra lineal. El tema escogido para la infografía fue vectores en dos dimensiones. ¿Qué es un vector? Los vectores son elementos matemáticos que tienen magnitud, longitud y dirección y representan cantidades físicas. Estos los podemos ver en la vida real como la fuerza, velocidad, desplazamiento, entre otros movimientos. Bueno, vectores en el plano. Estos son representados en dos dimensiones, el cual es vector v igual a v1, v2. Tienen una dirección que es hacia la punta y la longitud. Y su fórmula es vector v igual a raíz cuadrada de v1 elevado a la 2 más v2 elevado a la 2. Estos tienen los vectores se relacionan entre ellos mismos. Entonces, ángulo entre vectores. Su fórmula es coseno de teta igual a u por v dividido en u absoluto por v absoluto. El vector unitario es aquello que su longitud da 1. Los vectores ortogonales son perpendiculares. O sea, vector u por v es igual a 0. Algunas propiedades de los vectores son: vectores paralelos, cuando dos vectores tienen la misma dirección o son proporcionales. Determinantes y áreas. Estos son usados para calcular áreas paralelogramos formados por vectores. También lo que habíamos dicho anteriormente, la longitud y dirección. Así, bueno, operaciones. Las operaciones entre vectores son suma y resta de vectores, combinación de gráficas de dos vectores, producto escalar, que es multiplicación, relacionado con la proyección y el ángulo entre dos vectores. Y su fórmula es u por v igual a u absoluto por v absoluto coseno de teta. Los vectores los podemos ver en la vida diaria, en la física, representando fuerzas y momentos, en ingeniería, en diseño estructural, cálculo de tensiones, en navegación, trayectorias de aviones y barcos, en gráficos por computadoras, o sea, modelado 3D y animaciones. Ahora seguiremos con el ejercicio práctico. Ejercicio práctico. Bueno, el ejemplo práctico de desplazamiento en el plano. ¿Listo? El problema dice: imagina que estás en un parque y te mueves de un punto A 2,3 a un punto B 5,7. Queremos: 1. Representar este desplazamiento como un vector. 2.
calcular la dirección del movimiento. 3. Detener la longitud del desplazamiento, distancia recorrida. Bueno, iniciaremos con el paso 1. Representar el desplazamiento como un vector. Un vector en el plano se obtiene restando las coordenadas iniciales de las finales, es decir, b igual a b menos a. Eso es igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Al sustituir nos da b igual a 5 menos 2, 7 menos 3. Eso da igual a 3,4. El vector de desplazamiento es igual a 3,4. Ahora, teniendo el desplazamiento, haremos el paso 2, calcular la dirección del vector. Se encuentra con la fórmula tangente de θ igual a x dividido en y. Tangente de θ es igual al desplazamiento, o sea, 3 dividido en 4. El ángulo θ se encuentra con la función inversa de la tangente, o sea, arcán. Θ es igual a arctan 3 dividido en 4, eso nos da 53,13 grados aproximadamente. Haremos el paso número 3, determinar la longitud del desplazamiento. La longitud de un vector, también llamada magnitud o norma, se calcula con la fórmula de vector absoluto igual a raíz cuadrada de x2 más y2. Reemplazamos y nos da raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9 y 4 al cuadrado nos da 16. Esos dos los sumamos, 9 más 16 nos da 25. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 25 y eso nos da igual a 3, que es la longitud. Ahora pasaremos a la conclusión, que seguirá mi compañero Eliseo Marit. Hola a todos, mi nombre es Eliseo Madrid Rodríguez y vengo en compañía de mi grupo como lo mencionaron anteriormente. Vamos a darle una pequeña conclusión al tema que estamos abordando. Eh, en conclusión, ese trabajo nos permitió darnos cuenta de lo importante que es el álgebra lineal en nuestra vida diaria y en muchos campos profesionales. Gracias a sus conceptos y herramientas podemos resolver problemas y crear modelos en áreas tan variadas como la tecnología, la economía, la ingeniería y las ciencias. Su impacto va mucho más allá de las matemáticas teóricas, ya que es clave para analizar datos, desarrollar inteligencia artificial, diseñar estructuras más eficientes y simular algún fenómeno físico. Esto demuestra que el álgebra lineal no es solo una materia académica, sino una herramienta práctica que impulsa gran parte de los avances científicos y tecnológicos que usamos y vemos hoy en día. Hablemos un poco de las referencias. Eh, 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 Esta referencia corresponde a material de estudio utilizados en el curso de álgebra lineal, disponibles tanto en la plataforma del aula virtual de la Universidad Militar de Granada como dos enlaces eternos adicionales. Los material de estudio en el aula virtual especifica que las presentaciones de clases provienen del aula virtual, una plataforma digital que permite acceder a los contenidos desarrollados por los docentes de la universidad. Eh, Estas presentaciones están diseñadas para apoyar el aprendizaje de álgebra lineal, abordando temas como espacio y subespacios vectoriales, matrices y otros conceptos fundamentales. En los enlaces externos, el primero, explica conceptos sobre espacios y subespacios vectoriales, lo cual es esencial para entender el álgebra lineal. Este recurso amplía los materiales proporcionados en clase. Es parte de la Facultad Regional Buenos Aires, FRBA, de la Universidad Tecnológica Nacional, UNT, lo que garantiza una calidad académica. En el segundo enlace, eh, proporciona acceso al libro de álgebra lineal de Carlos Chávez Vega, una obra reconocida que explica de manera detallada los fundamentos de estas ramas de la matemática. La página libros.ue
Edx.net es una plataforma que recopila libros de distintas disciplinas ideales para estudiantes y profesionales. Esta referencia combina recursos del aula virtual con materiales externos para proporcionar una comprensión más sólida de los temas del álgebra lineal. Los enlaces externos refuerzan lo visto en clase, ofreciendo explicaciones adicionales y ejercicios prácticos para dominar los conceptos. Muchas gracias por todo esto. Ha sido una pequeña presentación de nuestro grupo.